que va tramando también incluso la historia sentimental. El primer poema, bueno, hay una segunda cita. Bueno, hay una segunda cita de... Aquí hay una cita. Ah, no, no te preocupes. No te voy a perdonar. La segunda cita de José Gorostiza dice: por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Esto de alguna manera nos da certeza en esto que veníamos diciendo, ¿no? Tú me mueves es una gradación que va desde el amor a un tú otro, hasta un amor mucho más amplio, que tiene que ver con la contemplación de la naturaleza en su gesto mínimo. Podemos decir la contemplación del milagro del mundo. En este sentido, de alguna manera, nos encontramos con una escritura celebratoria del misterio cotidiano. Ese misterio aparece en muchos poemas. Como si estar en el mundo fuese siempre un enigma que no llegamos a resolver. En el primer poema aparecen todas estas claves, o algunas de estas claves, ¿no? El primer poema se titula A la luz del sol. Digo unos versos, si me permites. Alta brisa del sol sagrado ahora, posado sobre el alma del aceite. Yo solo quiero ser, por un momento, esta carne que no sabrá morir, sin comprenderte antes. El misterio de la vida, la contemplación, a veces celebratoria, pero a veces dolorida, de la existencia, es algo que va recorriendo todos los poemas. Las sombras, la melancolía, tienen un peso muy importante en el libro. En su anterior libro creo que todo era como un poco más festivo, ¿no? En las ramas de la flor. Pero aquí poco a poco hay no solo melancolía, sino resignación. En el poema Memoria del futuro, que me parece de los más bonitos que hay un verso que dice: canta, Calandia, canta el misterio de vivir mientras llega la muerte viva. En esa felicidad se anuncia la muerte. La muerte está también continuamente presente en lo que vamos leyendo. Como veis, en los pocos versos que he leído, la naturaleza ya la vemos como una parte importantísima. De alguna manera, al modo como casi romántico, la naturaleza se va contagiando del aspecto emocional. La naturaleza es la contemplada, pero también haces algo que es un poco a medio camino entre la contemplación y el contagio, ¿no? Me gusta mucho el poema de la obcecada, el de habla de un ave del paraíso, esa flor que se llama la estrelicia, que insiste en florecer a pesar de que está helando y hace mucho frío, ¿no? Entonces, hay un momento en el que no sabes si esa lucha que tiene la flor es de la flor o es del propio poeta. Nada más dice, insiste su corazón no sabe de estas cosas. Bueno, hay otros poemas donde a mí los poemas de la naturaleza son quizás los que más me han fascinado. Hay el poema Cazadores de la nieve, que está dedicado a un cuadro, está basado en un cuadro. Se hace especialmente notable esa naturaleza también dolida, ¿no? Y casi narrativa. El viento de la noche desgajó gruesas ramas, venció al junco novicio que se humilla ante el airado temporal de otoño. Cuando llegamos a Lumbre del Agua, Lumbre del Agua es un poema, yo lo entiendo como un poema de amor, es un poema. Él habla todo el rato de un agua, una luz que vibra en el agua, ¿no? Es un poema de amor
precioso. La gradación del amor es una parte muy importante de este libro. Encontramos un amor sentido, un amor exaltado, como el lumbre del agua, un amor que es casi devoción. El poema de En secreto parece como si el sujeto lírico, bueno, es que no quiero personalizar, ¿no? El sujeto lírico hacia la amada siente una devoción, una verdadera adoración. Ve donde quieras ir, haz lo que debas y procúrate el mundo que mereces, que voy a estar aquí poniéndote en la mesa una copa de vino. La paciencia, esa paciencia, perdón, que se me va sacando la boca, voy hablando muy rápido. Otro poema que es de amor es Te celebro. Allí el amor es un recuerdo. En los versos a la manera de Itsumori Kunimoto, el amor va cobrando cada vez más tristeza y más melancolía. El primer verso, ya, aunque lo corto intencionadamente, pero las cartas que te envío, las nubes las responden, se deshilacha. Un poco habla de ese amor que no llega a ser del todo correspondido, que no llega a ser del todo contestado. Pero cuando uno es el amante, ¿no? No el amado. El amante tiene la cualidad de la acción, entonces no puede abandonar en su ejercicio, y él persiste. Y esto se ve sobre todo en el poema de La desposada, que es un poema precioso pero durísimo. La naturaleza ya empieza rompiéndose. Bueno, si quieres decirme algo. Sí, no. ¿Qué voy a decir? En La desposada dice: arde el hielo, camino de la huerta. La fuente ya no sabe acompañarme, ni hay flor que saludar. Y en los ladridos y en las campanas mínimas de la escarcha que llama la oración, me atrevo poco a poco a comprender. Bueno, aquí encontramos un sujeto lírico que pena, que sufre, pero a pesar de todo también continúa persistiendo en su acción amorosa. Espera que la amada o el amado le hable, escuchar la voz del otro. No sé por qué, pero a medida que iba haciendo todo este análisis me acordaba mucho de fragmentos para el discurso amoroso y decía, es que un poco es eso, es decir, esa no respuesta que también forma parte del proceso hasta que se cierra, ¿no? El poema de La desposada surge, como él dice, surge sobre unos versos, ¿no? Sobre unos versos de Sirkka Turkka. Sirkka Turkka es una autora finlandesa. Aquí me parece también importante señalar en el mundo referencial. Encontramos una autora finlandesa. Todas las dedicatorias del libro son autores, bueno, una parte, no todos, pero una parte son lo que no sé, a mí me apetece llamar como la escuela mediterránea, ¿vale? que es una escuela propia, que es una escuela pues como José Pablo, ¿no? Una escuela de la contemplación, yo creo que viene dada por el paisaje, por nuestro propio paisaje. Tiene una influencia muy importante de la poesía japonesa. Hay dos poemas, lo tengo aquí, versos a la manera de Itsumori Kunimoto y sobre unos versos de Ono Numarkachi, pero asimismo tiene un tanka al principio. Sobre el estanque se han posado un momento 6 alas frías. Sucede el mundo, la brisa se las lleva. Efectivamente, bueno, y se me olvidó una cosa, lo más importante, una de sus influencias más importantes, la poesía rusa, que aparece en voces. El crisol referencial, que puede decir, esto es imposible de casar, ¿no? Pero lo casa Agustín haciendo una serie de estampas propias, generando un paisaje propio.
utiliza la naturaleza de una manera que es cómplice, que es testigo, que es la observada, porque no solo es contemplada, también es la observada. A veces tú la miras casi como desde una retaguardia. En la obcecada, a mí me parece que tú estás detrás de una ventana casi como si fuese un mirón, no sé por qué. Pues eso, precisamente, Agustín se sirve de todas estas referencias para construir un paisaje propio, una sinfonía de claros y oscuros. Digo claros porque para ti el sol y la luz es una parte importantísima, a pesar de que considero que es un libro de una hondura melancólica. No se llega a la desesperación, pero sí que es un libro melancólico y sosegado. De alguna manera me parece como si Agustín estuviese haciendo un viaje hacia el elemento. El último poema, el poema final, que se titula Vuelta, nos indica un poco el camino de regreso, y ahí, en ese último poema, está escrito sobre todo en segunda persona: ven y baja contigo al interior, al útero dormido de la roca. Ese tú ya no es el tú del principio, ese tú es el yo. Y aquí termina mi presentación. Y ahora dejo con Agustín que lea él, por favor. Para empezar, yo lo que diga Olivia. Las claves que ha desvelado son las claves sobre las que está construido el libro. El doble significado del título, Tú me mueves, es ese precisamente. El doble juego en el que se alternan poemas de contenido amoroso y poemas de una exaltación contemplativa de la naturaleza, es un doble juego que está ahí. Y como mucho, a lo mejor en el matiz, me gustaría explicar que también la estrelicia, cuando está queriendo florecer pese a todo, pues también de algún modo soy yo, o me siento reflejado en ella, igual que me siento reflejado en la ceniza que barro del hogar cuando se ha apagado el fuego, ¿no? Gracias, Olivia, de corazón. Reitero las gracias a todos vosotros por venir. Me parece un milagro que nos podamos reunir en torno a algo tan poco popular como es la poesía. Lo digo de corazón, gracias, en serio. Luego os pediré un par de favores, pero bueno, también quería comentar un poco la cita de José Gorostiza, que es del poema Muerte sin fin. Un poema, es un poema muy extenso, las dimensiones pueden ser las de Espacio, de Juan Ramón. Es un poema, en mi opinión, injustamente preterido de la tradición española del siglo XX. Me parece que es uno de los magnos poemas a la altura de lo que pueda ser, pues qué sé yo, Piedra de Sol, de Octavio Paz, Décima Muerte, de Villa Urrutia, o el propio Espacio, que probablemente sigue siendo la gran cumbre. Pero los otros no le van a la zaga. Podríamos añadir, por supuesto, Huidobro, Neruda y otros muchos, ¿no? Pero bueno, por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Es una cita que yo llevo mascando para este libro. El libro tuvo una elaboración muy lenta desde hace como 8 o 10 años. Nunca me habría imaginado que leída ahora tuviera para mí la nueva significación que ha adquirido. Tengo la sensación de vivir en un país al que le cuesta mucho distinguir la línea clara de un rayajo mal hecho. Y ese rigor del agua que aclara, que da claridad, pero que no por eso tiene que ser ni prosaico, ni cutre, ni obvio, ni falsamente ingenioso. Ese rigor me parece que es muy importante en poesía. Y es por eso por lo que puse la dedicatoria. No sé, leeré unos pocos poemas. El primero es A la luz del sol. Olivia ya ha comentado los primeros versos, pero sí es verdad que es un poema que introduce todos los elementos que van a aparecer después a lo largo del libro. Dice: lo demás bulle siempre.
En el agua se añoran transparencia, quietud. En el aire el aplomo, en la noche el amor. Pero en ti no hay carencia, luz del día. Tú elevas sin palanca ni roce. Nos regalas e inundas sin mojar, y te posas con unción, sin hollarnos, y resides sin aire en el aire total. Todo lo que visitas quieta en ti y en nosotros, lo defiende y eleva tu canción. Y si te marchas, bien hallada fuiste, y si regresas, bienvenida seas. Alta brisa del sol, sagrado ahora posado sobre el alma del aceite. Yo solo quiero ser por un momento esta carne que no sabrá morir sin comprenderte antes. Luz que atiende y desoye, porque sabe y se da, y nada más le queda por hacer. Hay en Úbeda, y bueno, si no la conocéis ya estáis tardando, hay en Úbeda algo que me dejó con la boca abierta, que fue descubierto hace cosa de 10 o 15 años por un promotor inmobiliario que compró un edificio de la parte vieja y decidió sacar de ahí toda la cantidad de ruina que había para convertirlo en una casa de pisos. Y con lo que se encontró fue con una sinagoga del siglo XIV, quizás finales del XIII, quizás más tarde, pero en cualquier caso una sinagoga espléndida en la que había ni más ni menos que 7 pozos de agua. A partir de ahí se está reescribiendo, a partir de ese descubrimiento se está reescribiendo buena parte de lo que fue la judería de Úbeda, una de las más importantes de España, antes de la expulsión de 1492. La visita merece sin duda la pena y además me llama la atención que la iniciativa privada, un señor que pensaba hacer negocio con eso, se haya visto tan conmovida por el descubrimiento que haya decidido convertirlo en museo. Cobran entrada, pero bienvenida y bendita sea la entrada, ¿no? En estos casos. Ese señor se ha quedado sin un negocio que probablemente le habría resuelto la vida para siempre. Y al contrario, en lugar de eso lo que quiere es preservar y proteger. Llegaron a encontrar incluso la bendición de la sinagoga en una de las grietas del muro y se exhibe, se presenta en el museo. Me llamó mucho la atención que el mikvé, el baño ritual, al que tenían que asistir tanto hombres como mujeres, por turnos, faltaría más, tanto hombres como mujeres antes de las ceremonias, está en la propia sinagoga, está en la parte más baja de la propia sinagoga, porque en Úbeda la capa freática es bastante cercana a la superficie. Entonces les bastó con excavar para conseguir una pequeña piscina. Entonces tú vas desde el mikvé, que es la parte más baja, vas subiendo, llegas a lo que es la sala central de la sinagoga, que es donde se reunían los hombres, y como tampoco había sitio para ellas, para las mujeres, en el propio nivel, ellas están más arriba. De ahí viene el poema que se llama directamente Sinagoga del Agua. Los que araron la roca y sembraron la piedra no buscaban espigas, anhelaban la fuente, callada y móvil. Espigas hay en todas las cunetas, el agua es para el ser. Por eso los bordados de piedra, el excavar con manos de dolor la roca viva. Por eso este silencio desnudo de la luz, que dora el río dulce del verano. Abajo duerme el agua, anónima y serena, bruñidos de alegría, henchidos del favor puro del agua. Subid por turnos, tú hacia la voz que reza, y tú más alta. He de leer voces porque es el poema fundacional, el poema fundante del libro. Es el más antiguo de todos y fue el que dio el tono. De hecho, es un poema que ya tenía escrito cuando se publicó el libro anterior, pero no me acababa de encajar en el libro y a pesar de que era un poema que me gustaba mucho, preferí conservarlo, a ver qué pasaba. Está escrito sobre unos versos de Linda Pastan, una escritora norteamericana. Son los 3 primeros versos y algo del final. Y hay otro dato que Olivia me ha dado, pero que también me parece importante reseñar, que es la importancia que tiene para mí la poesía escrita por mujeres.
y la importancia que tiene para mí el discurso de las mujeres místicas medievales, por ejemplo. La razón, después de mucho pensar, creo que la tengo, o por lo menos una de las razones fundamentales la tengo ya bastante clara. Ellas no tenían que subir al púlpito, ellas no estaban presionadas por ninguna inquisición ni ningún otro poder. Ellas eran libres, o por lo menos se sentían libres para decir lo que quisieran porque sabían que no iban a ser escuchadas. Porque de todos modos sabían que no iban a ser escuchadas. Cuando el maestro Eckhart, al que le dediqué un poema en el libro anterior, sube al púlpito, sabe que se está jugando mucho más que una reprimenda o un varapalo de sus superiores. Y por eso no tiene más remedio que mezclar churras con merinas y andar deslizándose por la canal para evitar no ser demasiado perseguido, ¿no? Sin embargo, una Margarita Porete puede decir lo que le es la santísima gana, y esa libertad vista con estos siglos de distancia es toda una bendición. Es toda una bendición. Del mismo modo, muchas mujeres que han escrito durante el siglo XX se han sentido también probablemente ninguneadas con respecto a otras voces masculinas y han dicho, pues vale, pero yo solo aprovecharé para mi propia libertad. Y es algo que me parece fastuoso en todos los sentidos. Los versos de Linda Pastan más o menos empiezan igual que empiezo yo, luego yo me voy por otros derroteros. Juana escuchaba voces, fue quemada por ello. Osip oía voces y fue sacrificado. Oigo voces, ya sé la que me espera. Aprendí a no hacer caso hace tiempo. Venían con la noche y se quedaban hasta el mediodía. Pero ignorar no basta. Haría falta ensordecer. A veces me llaman por mi nombre y otros nombres queridos, y danzan ante mí con sus fonemas crudos, duros, sin viento. Repetirlas es acercarse al pánico y rozarle la piel. Es el fósforo blanco, la alimaña. Una voz me dio un día un elixir para quedarme mudo. Una voz me dio un día 15 años de lluvias para decirlo todo. Después el hueco negro, la locura, las fauces desde arriba, el sol de azufre. Hasta que llegue el día señalado toco el viento del mundo, toco el trigo y la turba, bebo esa voz con su porción de olvido. Venga después la noche con su noche, sé que seré callado por oír. La obcecada, que lo ha citado también Olivia, y como es cortito os lo leo y será fácil. Sí, es una estrelitzia, me imagino que la conocéis. Es una planta de jardín que vino de Sudáfrica, creo, y que se ha adaptado medianamente bien al clima mediterráneo. Pero como yo vivo en el interior, la pobre mía lo pasa fatal. Ayer, se titula La obcecada. Ayer nevó en la sierra, no lejos de la casa. En el jardín, ave del paraíso sin alas ni horizonte, la estrelitzia ha comenzado a florecer. El frío es denso aún, pero ella insiste. Su corazón no sabe de estas cosas. Y en esa obcecación le va la vida. Leeré también versos a la manera de Sumori Kunimoto. Los dos poemas que tienen una referencia de un poeta japonés están sacados de las traducciones que hizo Octavio Paz en torno a los años 60 y están publicadas en español. Casi todos suelen ser o haikus o tankas, tienen como mucho 5 versos. Yo lo que hago es, a partir de ahí, tirar un poco del hilo para ver qué encuentro, ¿no? Escribí muchos y se han salvado estos dos. Las cartas que te envío, la nube las responde. Se deshilacha en medio de la tarde de verano hasta acabarse en el azul y no parece que mi tinta empape su papel de seda. Por el norte, los rayos y los truenos tardíos proclaman su algarada, un festejo privado con lacayos y fuegos de artificio. A solas, no soy yo cuando las gotas gruesas del aguacero me borran del paisaje de un plumazo y riegan lo que escribo, mientras ya cruzo el patio de las sombras. Y leeré un poema más, si os parece. Este está basado en una voz masculina. El poeta griego Yannis Ritsos
fue exiliado, él pertenecía al Partido Comunista, vivió exiliado en una isla que era en realidad un campo de concentración durante la dictadura de los coroneles. Ahí se aficionó a ver las piedras, a tocarlas, sobarlas, y cuando volvió de la isla a su casa, se dedicó también a pintar sobre las piedras que iba encontrando. Y de hecho su obra es doble, por un lado es poeta y por otro lado es pintor. Él escribió un poema titulado Piedras, que ha sido bastante versionado en español. Que yo recuerde, bueno, en español y en otros idiomas. Lo ha versionado de forma maravillosa Francesc Parcharisas en un libro titulado L'État d'Or. Perdón, en español, no, en catalán, disculpad. Y en español también he encontrado aquí y allá algunas referencias al poema. A mí me apeteció reescribirlo. Ni el comienzo es el del poema original, ni el final tampoco. Pero bueno, lo esencial del poema sí que está ahí. Y si no es tan sencillo como acudir a cualquiera de las antologías, porque están casi todas las antologías de Ritschos. Piedras. Sobre un poema de Yanis Ritschos. Los días van y vienen, sin lucha ni sorpresas. Las noches paren días sin embarazo alguno y sin necesidad de echarles macho. Como los cielos, como el mar a veces, las piedras van tiñéndose de luz y de memoria. Alguien usó este canto rodado como almohada. Otro se fue a nadar y ha puesto algunas piedras sobre la ropa, no sea que una ráfaga de viento se las lleve. Aquel emplea un pulido guijarro como pandero, como tamboril, o para hacer el límite de un huerto, marcar un cruce o una tumba nueva, indicar los caminos que duermen en el bosque o la senda de vuelta a casa. Más tarde, el sol ya puesto, cuando vuelvas a tiempo de la cena, cualquier piedra traída de la playa que coloques encima de la mesa se tornará estatuilla por sí sola. El perro de Odiseo, una Nike sin alas, diminuta, pedestre, vencedora. Y esta gran piedra negra sobre la que una joven se ha posado desnuda junto al río a mediodía, vuelve a ser pedestal para una diosa. Afrodita nacida de la espuma, que se bebe la luz, que se recorta contra el cielo duro, muda, feliz, los ojos entornados al sol, mientras la sombra vertical oscurece sus muslos de muchacho. Un alto sol le seca los dedos de los pies y el mundo, pensativo, se rinde a su sonrisa. Vale, pues leo. Vale. Me pidió Olivia que lea Barriendo la ceniza y no sé por dónde anda, pero lo encontraré. Gracias. Barriendo la ceniza. Recojo la ceniza del hogar, todavía templada, silenciosa, de nuevo en su camino de carne viva a mineral, al borde sagrado de lo muerto, cerca de otro final, de otro principio. Y tú también, me digo, tú también, camino de lo vivo y de lo muerto, que en su regreso un día vivirá. Mírate en la ceniza. Estás en ella, como en tu mirada. Y si os parece, bueno, voy a leer a mi cuerpo, es muy breve. Es un poema dedicado a mi propio cuerpo. Y también me parece que es una invitación a releernos en lo que somos como cuerpo, quiero decir. Nuestra civilización occidental ha convertido el cuerpo en una puñetera mercancía más, en muchos casos. La civilización oriental, mucho más sensata probablemente, llega incluso a prescindir de límites. Yo no alcanzo esa ausencia de límites entre mi cuerpo, entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, ¿no? No la alcanzo, ni de lejos. Pero por otro lado, tampoco sé si la considero exactamente deseable. Tenemos una identidad, lo que ocurre es que la hemos manipulado y manejado de tal manera y la hemos utilizado como mercancía de forma tan vergonzante que ha llegado un momento en el que entiendo que nos hace falta reconciliarnos con nuestro propio cuerpo en muchas ocasiones. Dice así, bueno, hablo yo y le hablo a mi cuerpo, lo digo porque a lo mejor no es fácil de...
como amantes oscuros, dueños de un mismo idioma inexplicable. Seamos uno en otro, cauce y caudal, en donde el mundo es uno. Andamio de la luz, silla de nadie, serás por hoy mi pan, mi gala, mi animal, mi sumidero. Límite de mi encuentro con el mundo, mi amigo, guárdame. Piedra que desecharon, dintel, dovela, clave, guárdame. Y leo ya Vuelta, que es el último poema del libro, y que quiere ser, pues, un poco lo que Octavio Paz hace en Piedra del Sol, que es terminar con el mismo libro, con el mismo verso con el que ha comenzado su largo poema. El propio Octavio Paz dirigió una revista titulada precisamente Vuelta, y bueno, que pretende incidir también en esa idea que estaba también en La ceniza, que va camino de mineral, camino de nada, y que luego será abono para un nuevo renacer. Por mucho que los años fatiguen con su sal, su cera ardiente, la piel y la conciencia, ven y baja contigo al interior, al útero dormido de la roca. Ven y baja a la altura de lo hondo y encuentra que aquí está lo que buscas. Ven y baja, regresa al amor, a la infancia, al sin ti, tu certeza. Gracias de veras, pero yo estaba aquí para otra cosa. Tengo que pedir en principio dos favores. El primero es pedirles a ustedes que me permitan tutearles. En los tiempos en que corren, que un día como hoy estemos aquí, en vez de andar comprando o consumiendo, vete a saber qué, o ignorándolos los unos a los otros fraternalmente, que hayáis venido a escucharnos a Livia y a mí es algo tan cercano al prodigio que me permite sentirme entre amigos, aunque no nos conozcamos, aunque no nos hayamos conocido todavía. No es el caso con todos, es evidente, ¿no? Y además me llena de tanta gratitud que me entran una gana ubérrima, que diría César Vallejo, de ir uno por uno a daros un abrazo, por el simple hecho de que estamos juntos celebrando humildemente eso tan huidizo, tan discreto y tan omnipresente que llamamos poesía. Gracias a Olivia también por prestarse a este doble juego, porque fue muy generosa cuando se ofreció a presentar Tú me mueves en una fecha previa, y ya ha sabido esperar hasta hoy para leernos esas cosas tan bonitas que ha dicho. Bonitas per se, no por hablar de lo que hablan, hermosas en sí mismas, ¿no? Bueno, el segundo favor que os pido es mucho más sencillo. Tenéis que leer esto. Tenéis que leer este libro. Se llama El animal y la urbe. Esto es canela fina. Esto es miel de romero y os lo juro, lo digo en serio. Si aún no lo habéis leído, El animal y la urbe de Olivia Martínez Jiménez de León, es lo que pone ahí, aunque luego lo acorta a veces cuando le apetece. Si aún no lo habéis leído, estáis tardando. Tuve el honor de presentarlo ya hace poco más de un año y ya entonces me sorprendió su frescura, su descaro y su inmediatez. Es una voz, como ya dije entonces, que suena directa, franca, honesta, que no cae nunca en la obviedad, ni en la autocomplacencia, ni en el prosaísmo ingenioso disfrazado de verso. Lo real cotidiano logra en este libro, gracias a un oído exquisito para la prosodia de nuestra lengua, un oído que revela una lectora casi omnívora, atenta y muy dedicada, y gracias también a una técnica asombrosamente depurada. Estamos hablando de un primer libro, ojo, es un primer libro. Una suerte de elevación, de depuración estética tan personal y novedosa que resulta muy difícil encontrarle antecedentes. Es la verdad. Ella ha hablado antes del crisol de referencias que pueblan mi libro. Son muchas. Tengo un gran sentimiento de gratitud hacia todo aquello que he leído, ¿no? Ella también ha leído muchísimo, pero mezcla las referencias de tal manera que dices, bueno, y ahora yo, cuando digo a qué se parece esto, ¿qué busco? Porque es algo realmente novedoso, ¿no? En los poemas de Olivia hay sensualidad e ingenuidad. Hay humor y hondura. Hay parodia y homenaje, pero hay también evidencia y mucha sugestión. Sus poemas, gracias a Dios, no se quedan jamás en la superficie.
sino que se adentran en el fondo de cada asunto con una valentía y con un cierto gesto de displicencia, como diciendo, vamos a probar, que solo tienen los verdaderos buscadores de la verdad. Me vais a permitir que os lea un poema como ejemplo. Está en la página 14 y se titula Espejo. Dice: salgo de la ducha. Estoy tentada de tomarme una fotografía delante del espejo. Casi todos los días resisto la tentación de retratarme. Retratarme para mí. Decirme quién soy, qué forma tengo. ¿Qué me cuentan los brazos, el vello, la musculatura, todo el esqueleto? ¿Dónde me guardo? ¿Dónde lo bello? ¿Dónde el error que despierta las ganas? ¿Qué haría si me tuviese delante y fuese el otro? Mentalmente el espejo, mi contorno descifrando la espalda. Lo que más delata la desnudez son los ojos que cuentan el desamparo. Hago clic. Bueno, tres cosas. Primero, la situación. Esto es un selfie. Nada más contemporáneo probablemente que un selfie. Un selfie privado, un selfie en el cuarto de baño. Un selfie que tiene un punto de voyeur, pero de auto-voyeur, ¿no? Pero por otro lado, cuando uno relee el poema y cuando va cogiendo de aquí y de allá las cosas que Olivia ha ido dejando por el camino como piedrecitas en el cuento de Pulgarcito, tras ese clic que cierra el poema, tras esa foto, está el abismo. Está el abismo del yo, el abismo del autoconocimiento, de la capacidad de reconocerse a uno mismo en sí mismo. Y como hablaba antes también del poema a mi cuerpo, de esa capacidad de aceptarnos y asumirnos como somos, ¿no? Esa asunción de la propia identidad, esa pregunta que hay en un momento concreto acerca de qué haría el otro si yo fuese el otro, ¿qué haría? ¿No? Tan inquietante en este mundo de redes sociales y de encuentros cibernéticos, es una pregunta que hace que todo el poema entero no solo abandone la superficie, sino que solamente diciendo hago clic se coloque en un lugar radicalmente distinto de lo que era la epidermis. La epidermis de un selfie. Bueno, pues aquí hay un selfie, pero joder con epidermis. ¿Vale? En fin, la poesía viva y nueva de Olivia nos aporta ahora lo que los franceses llamaban una plaquette y que Gerardo Diego habría llamado con toda propiedad un lenzuelo. Me encanta la palabra. Gerardo Diego lo llamaba lenzuelos. Lenzuelo, vas al diccionario y dice pañuelo. ¿Vale? Pero Gerardo Diego dividía su obra en libros y lenzuelos. Bueno, pues esto es un lenzuelo. Esta es la presentación. Me permito que la veáis porque realmente es de una delicadeza y de una precisión, de un rigor, como en la cita de Gorostiza, de un rigor verdaderamente excepcional. Esta es la presentación de la joyita. Y luego esta es la joyita, que merece la pena ver también, no solamente por lo que lleva escrito, sino por cómo está hecha. Es una ilustración de una ilustradora a la que yo no conocía, que se llama Andrea Faber, y son 3 poemas, nada más. Es un cuaderno realmente muy ingenioso, de una editorial novedosa, fresca, que lleva Beatriz Miralles. Y si lo he hecho así es porque es la mejor manera de que sepáis a qué nos enfrentamos, qué es esto, ¿no? Que os hagáis a la idea. Es un cuaderno ingenioso, con una preciosa ilustración, y es de estupendos poemas que espero que Olivia nos lea hoy, por eso no quiero desvelar todavía. Yo, para dar paso a sus palabras, leeré solamente el último parrafito del prólogo, que escribí yo también y que dice: 3 poemas no son mucho para acercarnos a este mundo suyo, el de Olivia, tan reciente y tan vivo. Pero estos 3 poemas, como verá el lector, sí que son mucho. Pasen y escuchen, por favor. La función va a comenzar. Bueno, pues leo los poemas. Son 3 poemas. El primero es... No he dicho el título de esto. El título es Cloro, que también es el título del primer poema, que es un haiku, que dice: cloro y baladres, las voces de los niños llenan la tarde. Y luego hay otro poema que es, algunos ya lo conoceréis porque lo he recitado muchas veces, pero no entró en este libro porque los editores no quisieron. Es un poema, además, que me acuerdo, me voy a contar cómo surgió, ¿vale? Porque es muy guay. Yo iba al médico, ¿no? Y oiga
nerviosa porque me tenían que hacer una intervención y yo pensaba que estaban viviendo unas criaturas dentro de mí. Bueno, estaban viviendo unas criaturas dentro de mí. Pero me los imaginé con un parque de atracciones, dándole un bocadillo a los niños de los bichitos. O sea, era todo terrible. Y en ese momento, de paranoia, medio llorando por la calle, pensando todo esto, pues dije, bueno, llevo un vestido para tomar polo de limón. Y así surgió el poema. Todo como una especie de fantasía interna. El poema se llama Polo de limón. Llevo un vestido para tomar polo de limón. Para bailar, música yeye. Podría llamarme Sally con este vestido. Podría mascar chicle de fresa y hacer pequeñas pompas rosas que explotarían en mi cara. Mi vestido de polo de limón es para que me digan bonita o jueguen con mi cintura a la peonza. Con este vestido me balanceo en los columpios, sumerjo los pies en la piscina y tomo martini al atardecer. No tengo demasiadas verdades, pero tengo un vestido polo de limón. Y si tengo que llorar, llevo unas enormes gafas de sol que me rescatan cuando aparecen los títulos de crédito. Y el último poema, que también forma parte del imaginario, se titula Natación y el poema surgió nadando, no tiene otra historia. Bueno, este verano pasado, no, el anterior, estuve como en un proceso de trabajo personal, ¿no? Y yo creo que el ejercicio físico muchas veces te conecta mucho con tu parte emocional. La disciplina del cuerpo como un ejercicio continuo, ¿no? También es una manera de ennoblecer el cuerpo, ¿no? Sentir tu musculatura, sentir todo lo que te forma, ¿no? Entonces, fui muy disciplinada durante todo el verano. Me levantaba a las 7:30 o así y a las 8:30 estaba en la piscina de la urbanización de mi madre nadando. A veces me peleaba con el jardinero porque quería echar cloro, yo le decía, no eches, tengo que nadar. Bueno, es un drama, pero yo nadaba. Cuento 5, que son 10. Es fácil. Acrol, soy un tiburón blanco. Los tiburones atravesamos el océano con decisión, los mares con decisión. Las olas hacen espuma alrededor de nuestro cuerpo, flecha. Así somos los tiburones blancos. Somos flechas. Cuento 5, que son 10. Es fácil. Abraza, soy un renacuajo transparente en una charca. Mis ancas son felices abriéndose y cerrándose. El agua es verde y queda detenida. El páramo respira profundo y también verde. Yo expando mis ancas y crezco y me reduzco transparente. Cuento 5, que son 10. Es fácil. Sobrevuelo el fondo marino de la piscina, su higiénico azul, a sus habitantes, como una nube sobrevuela sobre nosotros y nuestro verano de barrio residencial. Soy una nube sobre el mosaico de azules de la piscina. Mi sombra cruza el barrio residencial y a sus habitantes. Cuento 5, que son 10. Es fácil. No soy. Anoto. Huele a cloro, huele a césped. Aún es temprano. No han llegado los niños. Mis brazos laten, las acacias, el jardinero y su diente muerto. Mis piernas laten. Qué cosa gloriosa el músculo encendido. El verano podría ser eterno así. Termino. 40 largos, paquetitos de 5, un océano, una charca, un barrio, el cloro y las acacias. Estoy más cerca de donde había comenzado. Pues ya está. Olivia, ¿podrías leer alguno del animal y la urbe? Claro, venga, dale. Bueno. Mira, voy a leer uno que es un poco el último, porque lo que estoy escribiendo ahora es un poemario que estoy moviendo y que está bien. Bueno, no es lo que estoy escribiendo ahora, es lo que he terminado y lo que estoy moviendo. Tiene que ver con las piedras, ¿no? Creo que...
Yo no puedo hablar de Hades porque no sé volar. Pertenezco a las cavidades de la tierra y pertenezco a las fosas abisales y pertenezco al idioma de los minerales. Soy lo que se mete para adentro y soy un agujero que se hunde y soy la intimidad de las montañas y un desfiladero que no conoce luz. Lo más cerca del día es mi silencio, en los descampados de la periferia y las calas que mueren en agosto. Una roca que pierde densidad cuando la toca el mar. Tiene 4 partes, esta era la primera. Mi corazón bombea tierra, se agrieta como los charcos de los descampados que se han secado al sol. Me amparo en la piedad de los cantos rodados. Ellos son la creencia. ¿Para qué quiero un rostro si me estoy deshaciendo? Una identidad, ¿para qué si continuamente me desnombro? Hay algo terrible en mí y que sin embargo me alimenta. Bueno. Pues es todo. Si ¿Queréis decir algo? si queréis comentar, preguntar, aportar. Yo he estado con lo digo con perdón, estaba la gente entrando y me he perdido el título de Tú me mueves, el porqué del título. O sea, no lo he oído otra explicación. Bueno, es que hay un soneto, Sí, soneto eso a Cristo crucificado. Ese doble sentido es lo que... Claro, sí. Si tú no conoces el soneto, tú puedes pensar que tú me mueves, puede tener un sentido romántico, ¿no? Tú me mueves, sí. Tú amada me mueves, ¿no? Yo me acuerdo un noviete que tuve que me decían, yo quiero una mujer que me mueva al piso, ¿no? Entonces a mí me recordó eso un poco, ¿no? El sentido así latinoamericano, ¿no? De mover, ¿no? Tú me mueves, ¿no? Es esa sensación de mover el piso. Pero es la suma de los dos sentidos, ¿no? Es el sentido amatorio, pero también el sentido espiritual desde una vertiente más contemplativa, ¿no? La contemplación. Y de alguna manera ambos puntos de vista se van integrando de diferentes maneras, ¿no? La contemplación de la naturaleza, el tú amado, ¿no? En diferentes grados en cada uno de los poemas forman parte de la misma lectura. No hay un tú físico. Sí que hay un tú físico a veces. Pero no están todos los poemas. No están todos los poemas. En algunos poemas sí. En algunos. Lo que me desconcertaba es que esto es a un Cristo crucificado. El poema El poema original. El poema original sí. es precioso. Pero vamos a ver, hay una tradición en la poesía renacentista y barroca, que es una tradición no demasiado conocida hoy, pero esencial para explicarnos qué sucedió, que es la de las glosas a lo divino. Garcilaso de la Vega, los poemas de Garcilaso, que son conocidos mucho antes de ser publicados en la edición de Boscán, antes de la propia edición de Boscán ya habían sido glosados a lo divino varias veces. La amada se transmutaba fácilmente en la Virgen María o en Cristo crucificado, y el mismo lenguaje amoroso servía tanto para lo que era místico o ascético como para lo que era directamente erótico. Claro, sí, igual que aquí precisamente hicimos una lectura de poemas místicos, ¿no? O sea, San Juan de la Cruz, claro. en un sentido, si tú, esa amada y amado, en vez de ser el alma, ¿no? y Dios, ¿no? Lo llevas a un sentido corporal, es terriblemente pasional, o sea, es sensualidad pura. Y esto viene de lejos, porque ya está en el Cantar de los Cantares, en la Biblia. Entonces, ese juego constante y esa indeterminación, a mí me pareció que eran también muy atractivas. Por eso yo tuve miedo, lo reconozco, y de hecho dudé bastante hasta decidirme por ese título, tuve miedo de que se leyese solamente como un libro devocional. Y por eso dejé bien claro los poemas de amor, porque para mí era mucho más rico, desde el punto de vista de la lectura, el jugar un poco con esa indeterminación. El que en un momento concreto un poema, no sé, como Girasol o algún otro, sirvan para lo uno y para lo otro, y tengan distintos niveles de lectura y cada uno, pues oye, en su libertad de lector se quede con el que más le guste. Aclarado. Yo creo que ya. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias. Espero que hayan disfrutado. Gracias de corazón.